Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, Hola. bienvenidos a pulsional.net. Yo me llamo Juan Camarillo. El día de hoy me acompaña mi colega, amigo y compañero, el doctor Carlos Mesa, y tenemos también un invitado muy especial para el día de hoy, que es también un video muy especial, ya que estamos cerrando la serie de videos llamada Conceptos Psicoanalíticos. Y para ello, pues vamos a hablar con, les decía, un invitado muy especial acerca de todo esto. Carlos, ¿nos podrías hacer, por favor, la presentación de nuestro invitado? Sí, bueno, es un honor para nosotros que el doctor Abel Feinstein sea el primer invitado de nuestro canal Pulsional. Voy a hacer una breve introducción del doctor. El doctor es médico, especialista en psiquiatría, magíster en psicoanálisis y miembro titular y expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Expresidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina, premio Conex Psicoanálisis 2016, ex miembro del board y del ex-com de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y ha participado en escribiendo varios capítulos en libros y en textos en revistas tanto en Argentina como en Londres, en México, en Brasil y Estados Unidos. Es también coeditor de On Training Analysis. Un honor, doctor Abel Feinstein, tenerlo en el canal profesional. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Carlos, es un placer estábamos conversando que conocía gente de ARPAC, tengo queridos amigos ahí, Rolando de León y Alejandro, que ahora está un poquito más distanciado, y es un placer poder conversar así, aprovechar este momento de pandemia para conocernos primero, aprovechando la virtualidad que facilita, y poder compartir algunas inquietudes de las cosas que nos van pasando en estos momentos, ¿no? De práctica psicoanalítica. Yo escribí hace poco un artículo que está en la revista de la Sociedad Peruana, que me parecía que la pandemia nos había enfrentado con una situación muy especial, que es que nos obliga a definir qué es lo que es propio del psicoanálisis y nos deja como de lado respecto de ciertos estereotipos con los cuales habitualmente se confunde el psicoanálisis. O sea, me parece que hay un estereotipo del psicoanálisis como una práctica que tiene un montón de rituales, muchas sesiones por semana, el diván, digamos, y que me parece que esto es algo que, si bien es importante poder tener una experiencia psicoanalítica, digamos, en lo que se llama cura tipo, que es esta cura que practicaba Freud hace 100 años, hoy en día el psicoanálisis es mucho más que eso. Y la práctica psicoanalítica es mucho más que lo que es la caricatura de Woody Allen del psicoanálisis. Entonces, creo que nos obliga a definir qué es lo mínimo, qué es lo imprescindible que tenemos que tener en cuenta para decir que hacemos psicoanálisis. Y que seguro no pasa por cuántas sesiones y que no seguro que no pasa si usamos diván o no usamos el diván. Entonces, creo que tenemos que tener presente que si podemos definir, y vamos a aprovechar este ratito para decir por lo menos lo que para mí define una práctica como psicoanalítica, esto que ustedes llaman conceptos fundamentales que definen a la práctica psicoanalítica, porque me parece que tenemos que dejar de lado una nostalgia de la cura tipo, una nostalgia de ese psicoanálisis que yo no sé cómo es en México, pero en la Argentina yo diría que es bastante raro hoy en día. Digamos, yo empecé a trabajar hace unos 40 años, un poco más, y tenía todos mis pacientes de 3 y 4 veces por semana, digamos, y por varios años. Hoy en día tengo solamente mis análisis didácticos, 2 en este momento, con 3 veces por semana, y el resto de mi práctica es de 1 y 2 veces por semana. Y yo trabajo en psicoanálisis las 40 horas por semana que trabajo. Esto quiere decir que yo defino mi práctica como psicoanalítica no por el patrón de esa cura tipo de varias veces por semana en el diván, sino por lo que hago con mis pacientes. Sí, me parece muy interesante esto que nos está comentando, porque justamente la pandemia nos enfrentó a los terapeutas en general
a un mismo escenario, ¿no? Ahora todos están a través de Skype, a través de Zoom, dando terapia, ¿no? Independientemente de la corriente que se utilice, ¿no? Entonces, qué nos diferenciaría a quien hace psicoanálisis en esta oferta de Skype, digamos, ¿no? De alguien que no está haciendo psicoanálisis? Y cómo eso vendría o podríamos encontrar una respuesta a través de esto que hablamos, ¿no? De estos conceptos que van a fundamentar la escucha analítica. Bien, entonces empecemos por lo más importante. Yo diría lo imperativo, y es lo que se llama la convicción en la dinámica de lo inconsciente. O sea, quien se defina como psicoanalista tiene que tener la convicción de que existen dinamismos inconscientes, que es una convicción que solo se puede adquirir a través del análisis personal. Por eso los psicoanalistas insistimos en que la gente tenga un entrenamiento psicoanalítico propio, que haga su propio proceso psicoanalítico, porque solamente a través de un análisis uno puede lograr convicción en que existen dinamismos inconscientes. Esto no quiere decir que no se pueda tener una idea de, bueno, sí, puedo pensar que existen, pero la convicción en los dinamismos inconscientes, eso solamente lo da un propio análisis. Entonces, lo que primero define una práctica psicoanalítica es que está basada en la convicción de que hay mecanismos inconscientes. Esto quiere decir que cuando yo escucho a un paciente, trato de entender sus dinamismos inconscientes. Si yo me quedo en el plano de la conciencia o del preconsciente, esto hoy no puede ser definido como psicoanálisis. Segundo punto, la cura psicoanalítica, para ser operativa, tiene que ser hecha en transferencia. Esto quiere decir que tenemos un elemento que es la transferencia, que es uno de los conceptos centrales, por eso, del psicoanálisis, y que es algo que expresa esos dinamismos inconscientes, que si yo no pienso que existe algo de transferencia en esta charla entre tú y yo, o entre ustedes y yo, o entre nuestros docentes y yo, digamos, yo no puedo pensar que mi práctica es psicoanalítica, porque parto de la base de que tengo que tener en cuenta que existen esos fenómenos transferenciales. Esto quiere decir que hay una repetición de ciertas pautas, de ciertos modelos, de ciertos patterns infantiles que se repiten en el encuentro con el otro, cuando el otro es el psicoanalista, y eso no quiere decir que todo es repetición. En una época se pensaba que todo el análisis es repetición. Hoy no pensamos así. Pensamos que se generan situaciones nuevas en un análisis, que hay cosas que pasan por primera vez en el encuentro analítico, pero eso se da en el contexto de una relación mediada por la transferencia. Yo soy como si fuera el padre, como si fuera la madre, como si fuera un hermano mayor, como si fuera un tío, un maestro, un profesor. Algo de esas figuras que están, esos patrones que están inconscientemente en la mente del paciente, son transferidos sobre mí. Y yo tengo que saber que eso existe y trabajar con eso. Hay una discusión, esto es para todos los psicoanalistas. Hay algunos psicoanalistas, y me incluyo, que pensamos que el análisis tiene que incluir el análisis de la transferencia, ¿sí? Y hay otros que piensan que no es tan importante el análisis de la transferencia, aunque se parte de la base de que el análisis es en transferencia. Esa es una discusión secundaria, pero el análisis es en transferencia. Entonces, tenemos convicción en la dinámica de lo inconsciente y transferencia. Junto con la transferencia está lo que nosotros llamamos contratransferencia. Esto es un proceso del cual empezó a hablar Freud, pero que básicamente desarrollaron un analista argentino, Heinrich Racker, vino de Austria a la Argentina, un maestro acá del psicoanálisis argentino, y casi simultáneamente Paula Heyman. El concepto de contratransferencia es muy importante, pero tenemos
opiniones también ya distintas entre los psicoanalistas respecto de si la contratransferencia es solo un obstáculo, como se puede desprender de alguna lectura de Freud, y que eso retoma el psicoanálisis lacaniano, o si la contratransferencia puede ser un obstáculo, pero también puede ser un instrumento. Personalmente me incluyo en esta segunda variante, porque pienso que la contratransferencia puede ser un instrumento para pensar, para entender lo que le pasa a un paciente. Ahora, contratransferencia no es: a mí este paciente me cae simpático, me da rabia, me produce esto, me produce el otro. No es eso. La contratransferencia es el análisis que uno como analista puede hacer de eso que le produce el paciente. Entonces, esto es muy importante porque hay una tendencia como a materializar la contratransferencia en los sentimientos contratransferenciales. Eso es solo la primera capa de la contratransferencia, pero no es que si me da bronca o si... No. Si me da, bueno, a ver, ¿por qué me da bronca? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer un trabajo de análisis, en mi propio análisis o un autoanálisis, de qué es lo que me genera ese sentimiento contratransferencial. Entonces, convicción inconsciente, transferencia contra transferencia. Esto es, yo diría, el eje de una práctica psicoanalítica. Yo puedo no interpretar, puedo tener una sesión en donde yo no interprete a mi paciente, ¿sí? Pero no puedo no tener en cuenta estas tres cosas que le dije, ¿sí? La interpretación que mucho tiempo se pensó el analista interpreta, hoy en día para nada es algo que define el psicoanálisis. Claro que interpretamos, pero no es lo esencial para definir una práctica como psicoanalítica. El otro tema que me parece que es importante, esto es en lo práctico, en la práctica clínica. Después están los conceptos que son centrales en la teoría, ¿sí? Que nos sirven para pensar lo que pasa con un paciente y que yo diría son básicamente, como les dije, lo inconsciente, la sexualidad infantil, ¿sí? Y en esto incluyo el concepto de pulsión, ya que tenemos el canal pulsional, ¿sí? Porque me parece que es algo esencial para la práctica psicoanalítica, como que define la práctica psicoanalítica, tener en cuenta que lo inconsciente está ligado a la sexualidad infantil, a la pulsionalidad, y esto es algo muy importante que en algunas escuelas psicoanalíticas, de hecho, se ha perdido un poco el énfasis en lo pulsional. Entonces, vale la pena como remarcarlo. Entonces, yo diría, si yo tengo esto, si yo te escucho un material clínico tuyo, donde vos o ustedes me muestran que han tenido en cuenta estas cuestiones, yo digo, tu práctica es psicoanalítica. ¿Sí? Hay un elemento más que me parece que vale la pena insistir, y es el método psicoanalítico. ¿Qué es el método psicoanalítico? Esto lo definió Freud en sus artículos de técnica. Básicamente es la asociación libre del paciente, lo que uno le pide al paciente que haga, y la atención libremente flotante por parte del analista. Esto quiere decir que escuchamos sin prestar atención a nada en especial. Escuchamos porque lo que queremos escuchar es justamente las producciones de lo inconsciente. La transferencia, los síntomas, los sueños. Entonces, esa forma particular de lo que le pedimos al paciente y lo que nos pedimos a nosotros, eso se llama método psicoanalítico. Durante mucho tiempo, esto era esencial al psicoanálisis y sigue siendo esencial para buena parte del psicoanálisis, pero gracias a que el psicoanálisis ha crecido mucho en su área de acción, tenemos pacientes que antes no teníamos, ¿sí? Analizamos pacientes que Freud pensaba que no se tenían o no se podían analizar, y esos casos son casos en donde el método, sobre todo la asociación libre, el paciente no está en condiciones de hacerlo.
Entonces, por eso yo lo pongo en un segundo plano el método psicoanalítico, porque si bien para el análisis de las neurosis sigue siendo el método Princeps de trabajo, tenemos que saber que hay pacientes, y en esto incluyo los borderlines, incluyo la psicosomatosis, incluyo las adicciones, de hecho la psicosis, que hoy en día son áreas de trabajo del psicoanálisis, de las curas psicoanalíticas o basadas en el psicoanálisis, pero que no pueden asociar libremente. Antes hubiéramos dicho, Freud hubiera dicho no, si no asocia libremente no se puede analizar. Hoy en día sabemos que esto no es necesariamente así, que tenemos otras herramientas para poder acceder sobre la base de que existe lo inconsciente y sobre la base del eje transferencia contra transferencia para poder ayudar a esa persona. Dicho esto, yo agregaría un elemento que me parece que es muy importante para definir, para redondear todo esto, que es el concepto de los Willy Barallé, Madeleine Barallé, que son analistas argentinos, de campo psicoanalítico. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo convicción en lo inconsciente, si yo tengo una idea de que hay algo que se está generando en ese campo transferencial contra transferencial, se genera un campo entre el analista y el paciente, eso que Freud llamaba conexión de inconsciente a inconsciente. ¿Sí? Esto se da en una cura psicoanalítica. Llega un momento que hay que instalarlo, porque de hecho a veces no es fácil lograr instalar eso, en donde se establece un campo en donde hay una resonancia de inconsciente a inconsciente entre nuestro paciente y nosotros. Fíjense que el campo psicoanalítico entonces resume, engloba todos estos otros conceptos que dijimos antes, porque si yo no tengo convicción en el inconsciente, y si no tengo transferencia, y no tengo transferencia, contra transferencia, si no tengo pulsionalidad, ¿cómo voy a tener un campo psicoanalítico? Entonces, esto para mí define una práctica como psicoanalítica. Tengo pacientes de 1 vez por semana, tengo pacientes de 2 veces por semana, tengo pacientes cada 15 días. Con todos ellos no les doy remedios, digamos, no es que a alguno no le dé remedios, pero digo, o le hago dar remedios, pero digo, no doy medicación, no doy consejos, no soy un coach para su desarrollo personal, pero sin embargo, todo esto que dije antes marca mi práctica. Yo insisto en que esto nos tiene que hacer pensar. Claudio Eiseri, que en uno de estos webinars que organizó FEPAR y la IPA, Claudio Eiseri, Jorge Bruce de Perú y Magda Curi acuñaron una palabra que a mí me parece muy feliz, que es el psicoanálisis posible. Tenemos que hacer un psicoanálisis posible, no un psicoanálisis ideal. Porque el ideal sabemos que tiene una acción tanática si yo me aferro al ideal. O sea, nos podemos quedar sin psicoanálisis. Por eso es tan importante no aferrarse al ideal psicoanalítico, sino ver qué es lo que hace esencial al psicoanálisis y ahí ejercer nuestra creatividad, a ver cómo podemos usar eso que es riquísimo que creó Freud, pero que sea posible. ¿Sí? Si yo quisiera trabajar hoy mi práctica solo 3, 4 veces por semana, como tenía hace 40 años, pasa lo que pasa en Estados Unidos, que cada analista tiene 1 o 2 pacientes de psicoanálisis. Yo tengo 20 pacientes de psicoanálisis ahora. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tengo que quedarme con 1 o 2 pacientes de psicoanálisis? ¿Eso quiere decir que todos hacen lo mismo? No. O sea, no es lo mismo la profundidad que yo puedo alcanzar, la inmersión transferencial que yo puedo alcanzar con un tratamiento de alta frecuencia semanal. Pero, bueno, cuando lo tenemos y a veces no es posible. Entonces, creo que es importante poder, insisto, ver cuál es el psicoanálisis posible y no quedarse nostálgicos de la cura tipo, de la cura estándar, porque creo que eso es dañino para el futuro del psicoanálisis, ¿no?
Sí, me parece muy interesante toda la exposición que nos acaba de hacer, doctor. Por ejemplo, esta parte de las somatosis o de la psicosomática, ¿no? Que estaba como que en las fronteras del psicoanálisis y que podrían parecer pacientes no analizables y que a lo mejor con los criterios previos de analizabilidad hubieran quedado descartados, ¿no? Sin una posibilidad de recibir un tratamiento psicoanalítico y hoy están más en el centro del psicoanálisis generando renovaciones incluso a nivel teórico que nos permiten entender mayor el funcionamiento mental de los sujetos que tenemos en análisis, ¿no? Total, Entonces, total. entonces es muy interesante para muchos de los que critican el psicoanálisis, de que piensan que no hemos evolucionado en 100 años, ¿no? Que, bueno, hay un cambio tanto a nivel teórico como a nivel técnico y práctico, ¿no? En lo que, esta diferenciación que hacía, ¿no? Al principio entre lo que va a determinar en la práctica el psicoanálisis es esta relación transfero contra transferencial, ¿no? Y en un entendimiento de la escucha de lo inconsciente y de este inconsciente ligado a lo pulsional y a la historia de la sexualidad infantil, ¿no? Que aunque no es en todos los casos, ¿no? Por lo que hablamos de las somatosis, que entonces amplían el campo y entramos en otros terrenos, ¿no? Bueno. Estaba tratando de pensar una palabra que pudiera definir lo que quería comentar sobre su exposición, doctor. Y es pertinente, se me hace muy pertinente todo esto que señala en estos momentos, ¿no? De la práctica y también pues de la coyuntura, de lo que estamos viviendo. Este comentario que hacían al principio acerca de la pandemia y a lo que al reto al que nos hace enfrentarnos, pero incluso antes de la pandemia, ¿no? En donde ya era un tema el hablar acerca de la posibilidad de llevar a cabo un psicoanálisis ortodoxo o con todos los lineamientos que se supone que tendría que tener siendo dogmáticos, ¿no? Entonces me parece muy pertinente todo esto que señala y que lo hace entendible. Me viene a la mente, estaba leyendo hace unos días para esta charla un artículo que publicó en una revista y se me quedó muy grabado donde usted escribía que los problemas éticos en realidad eran problemas técnicos. Y me parece que con toda esta explicación se vuelve entendible, o sea, se vuelve claro, ¿no? Yo cuando lo leí me quedé como, ok, esto suena muy, muy interesante, pero ahora lo es mucho más. Te agradezco. Tomemos el ejemplo este de la psicosomatosis, que quedó un poquito, no, que iba a decir algo de eso. Hoy en día el psicoanálisis tiene que partir de la convicción en lo inconsciente, pero hoy en día estamos estudiando cada vez más el preconsciente y la conciencia. Cosas que quedaron de lado en los primeros años de desarrollo del psicoanálisis. Hoy en día, por ejemplo, en el caso de la psicosomatosis, son pacientes que sabemos que tienen pobreza en la estructuración de su preconsciente. Tienen un inconsciente, tienen un preconsciente poco rico, tienen una pobreza en su preconsciente. Entonces, el tratamiento no es levantar la represión. El tratamiento es enriquecer su preconsciente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, lo doy un ejemplo, con los pacientes borderline pasa algo parecido. Si ustedes recuerdan cuando Freud decía que los chicos no eran analizables porque había que prestarle muchas palabras, ¿sí? Después cambió de opinión porque, bueno, su hija se empezó a dedicar a eso y cambió un poco de opinión, pero al principio él pensaba que había que prestar muchas palabras a los chicos, por eso no se podían analizar. Hoy en día tenemos pacientes a los cuales hay que prestarle palabras. Esto es un cambio, como tú dices, no estamos igual que hace 100 años. Hoy en día tenemos una población de pacientes en donde el problema es la pobreza de su preconsciente. ¿Sí? Entonces, uno de los últimos libros que editó la APA es sobre el tema de la conciencia.
que es un tema que hoy en día le preocupa a muchos psicoanalistas, entender, bueno, es quizá un poquito técnico, pero si ustedes recuerdan esa famosa carta 52 de Freud, donde él hacía como o el capítulo 7, digamos, de la interpretación de los sueños, donde él plantea ese modelo del peine, donde va del polo perceptual al polo motor, la percepción, que es por donde entra el estímulo del aparato psíquico, esa marca perceptual, hoy en día hay mucha gente que está estudiando eso. ¿Qué es esa marca perceptual? ¿Qué es esa huella que deja yo los miro a ustedes ahora en la pantalla, no los conocía. Esto produce una primera presentación en mi aparato psíquico a través de los sentidos, porque los veo, los escucho, y después me lo represento. Pienso que son colegas, que son de México, que son de Monterrey, que están interesados en esto, me lo represento. Pero hay una primera marca, digamos, que es la marca de la percepción. Esto es algo que el psicoanálisis hoy en día está estudiando bastante. ¿Cuál es el destino de esas marcas? O sea, ¿todas se representan? ¿Todas las marcas, las presentaciones perceptuales, se representan? ¿O a algunas les cuesta más representarse? ¿Por qué? Porque son muy intensas, porque el individuo no tiene suficientes referentes simbólicos para representarse esa marca perceptual, solo como un ejemplo de lo que ha cambiado la práctica psicoanalítica, porque hoy en día, por supuesto en los psicosomáticos graves, pero en cualquier paciente, aún el más neurótico, hay algo de estos dinamismos y de repente el paciente, digamos, tiene alguna manifestación psicosomática o tiene alguna conducta, algún estado fronterizo. El más neurótico en algún momento ha tenido algún momento así, digamos, más fronterizo de funcionamiento mental. Entonces, a mí me gusta mucho eso de André Green, de cómo la cantidad que entra al aparato psíquico se descarga en el cuerpo o en la acción, ¿sí? Entonces, lo que no podemos representar, lo que no podemos simbolizar, lo descargamos en el cuerpo o en la acción. Y entonces tenemos la psicosomatosis y tenemos los cuadros fronterizos. Ahora, fíjense que todo esto genera un campo de trabajo en donde la asociación libre es muy difícil. Yo tengo un paciente ahora, digamos, que es como una personalidad de acción, que vino porque la mujer le dijo que si no hacía algo se iba a separar a partir de algunos episodios poco violentos. Y bueno, te escucho. ¿Y qué quiere que le diga, doctor? ¿Todo bien? Estoy contento. La verdad que la empresa va bárbaro. Y así puede estar una hora. Muy difícil. Sí, no es el paciente, pero lo cierto es que este señor se estaba yendo a las manos, literalmente. Entonces, digo, esa descarga en la acción, y encima si es una acción violenta, hoy en día nosotros tenemos que tener herramientas para intentar canalizar eso por el lado de la simbolización, del pensamiento, de ayudar a pensar, digamos, de hacer que este señor no me cuente solamente lo bárbaro que está y lo feliz que está en su vida. ¿Sí? Y estos cortocircuitos al soma y al acto que quedan en lo irrepresentable, que ya no hay esa palabra que fundamentaba el tratamiento de las neurosis y que había que hacer algo, hay que hacer algo más. Sin perder como una cuestión de la esencia de la escucha que tendría que ver con todo esto que hablábamos al inicio, ¿no? Sí. Lo inconsciente y lo que superaría la capacidad mental del sujeto en estos eventos disruptivos para generar como huellas traumáticas que no serían representables a nivel mental para el sujeto, ¿no? Así es. Y que como usted decía, doctor, no solo pasa con los psicosomáticos, ¿no? O sea, hay neuróticos que en algún momento les puede suceder esto. Totalmente. Y todos tenemos episodios de acción, digamos,
en donde de repente hacemos cosas y, pero a ver, ¿qué pasó? Sí, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Como un cortocircuito, como tú dijiste, un cortocircuito. Entonces digo, el modelo, esto que nosotros estudiamos, que el psicoanálisis es una teoría de la mente, es una teoría del funcionamiento psíquico, en donde eso es muy útil para entender por qué a una persona le pasa algo. Si le pasa en el terreno del pensamiento, si le pasa en el terreno de la acción o le pasa en el cuerpo. Esto es algo que Pillon Rivière, que es un maestro de psicoanálisis argentino, estudió mucho al principio, en los años 50, ¿no? Los distintos espacios en donde se desarrollaban las cosas que nos pasan a las personas, ¿no? El mundo exterior, el cuerpo y la mente. Sí, y quería retomar algo de lo que decía ahorita Juan sobre lo pertinente de su presentación, ligándolo también con lo de el ideal y su liga con lo tanático, ¿no? Esta parte donde de repente también pareciera que el psicoanálisis puede volver un dogma y es más importante preservar el dogma que ampliar la escucha analítica y estructurar desde esto que nosotros estamos haciendo, ¿no? Sobre todo, como decía Juan, desde antes de la pandemia, ¿no? Que se nos presentaban todo esto, pero ahora con estas herramientas, decía, donde todos estamos, ¿no? Las ofertas posibles, hasta el coaching puede estar puesto en el Skype, ¿no? ¿Y qué nos va a diferenciar de nosotros, de este otro tipo de ofertas, digamos, que se hacen ahí en ese, por decir, mercado de la salud mental? Bueno, pero estas cosas que estamos hablando, un coach no puede hablar de estas cosas, porque no tiene necesidad de hablar de estas cosas. Habla de otras cosas, no digo ni que está bien ni que está mal. Digo, pero si yo hablo con alguien, le pregunto, a ver, decime lo que haces, y no me dice algo parecido a lo que estamos hablando nosotros ahora, que incluya estas variables que necesito que estén sí o sí, bueno, será muy útil para el paciente, pero es otra cosa. ¿No? Es otra cosa. Un punto que me gustaría tomar, porque creo que en México es importante, es el tema de la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia. Yo soy de los que piensa que no sirve ese esquema de separar psicoanálisis de psicoterapia. En la Argentina, nosotros tenemos, por ejemplo, una revista que se llama Psicoanálisis en el Hospital. ¿Sí? Esto quiere decir que lo que hacen los practicantes de psicoanálisis en el hospital es psicoanálisis, no psicoterapia psicoanalítica. Yo sé que hay gente que prefiere mantener esa separación, es una cuestión menor si la hacemos o no la hacemos, pero piensen que para Freud el psicoanálisis era una forma de psicoterapia. Entonces, ¿cuánto tiene de herramientas puramente psicoanalíticas? Eso puede definir si está más del lado del psicoanálisis propiamente dicho que del lado de la psicoterapia. Pero vuelvo al planteo anterior, si algo de lo que hacemos tiene esas cosas que estuvimos hablando hoy, para mí no me importa si me decís que es psicoterapia o es psicoanálisis. No es mi problema ese. Y les recomiendo el artículo de Gabbard y Westen, que es Mecanismo de Acción Terapéutica del Psicoanálisis, que me parece que es muy útil para la gente que tiene como prejuicio respecto de esto, ¿no? O sea, no soy el único que piensa así, en la Argentina muchos pensamos así, y de nuevo, ¿por qué? Porque no queremos quedarnos sin la práctica psicoanalítica. Y entonces, si cada vez hay más psicoterapia y menos práctica psicoanalítica, va a llegar un momento que la gente va a decir, yo no hago psicoanálisis. Y yo quiero que se siga haciendo psicoanálisis. Entonces, me parece que es importante ampliar, digamos así, eso. Y yo cito siempre, habrán leído por ahí, algo que le escuché a un colega chileno, Francisco Jordán Moore, que hace muchos años en un congreso internacional, en congreso latinoamericano en Gramado, que él dijo, tomando esta metáfora de Freud del oro puro y el cobre, ¿no? Él decía, el oro puro está en los tesoros de los bancos y la gente se muere de hambre. No hay oro puro, porque el oro puro no sirve para nada. El oro solo se trabaja en aleaciones. Aleación 18, aleación 24, aleación 8, pero no hay oro puro, no existe el oro puro.
esto, no hay una práctica ideal, ¿sí? Entonces, creo que ese modelo, yo se lo escuché, no sé, hace 30 años atrás a Francisco y siempre me pareció muy útil en el sentido de esto que, bueno, rescata lo que decía Freud, que cada vez íbamos a tener un psicoanálisis más apto para más gente en la medida que usáramos aleaciones. Y el tema es cuánta aleación vas a poner, porque puro no hay nunca. Totalmente de acuerdo en eso. De hecho, no sé si, Juan, tengas algo que decir, si no, tenía un comentario ahí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, porque me hizo recordar a André Green, y de hecho busqué porque tenía guardada la cita de André Green, justamente con esto de la psicoterapia, ¿no? Muchos ven como si la psicoterapia fuera una decadencia del psicoanálisis, ¿no? Como es degradarlo, es hacerlo menos, no es la función analítica propiamente, y lo verían como un obstáculo, ¿no? Y André Green, en un libro que se llama Unidad y Diversidad de la Práctica Psicoanalítica, y retomando lo que decía Juan ahorita, ¿no? Que esto pasa desde antes, decía que muy probablemente en el futuro los historiadores del psicoanálisis iban a observar que por ahí del año 2000 se produjo como un giro paradigmático de nuestra disciplina, ¿no? Y que cada vez esto que se llamaba psicoterapia psicoanalítica ganaba credenciales dentro del psicoanálisis, ¿no? Y entonces muchos lo ven como algo que estaba generando que se perdiera la esencia del psicoanálisis. Aquí termina Green diciendo, donde algunos ven con tristeza un signo de decadencia, yo veo una señal de renovación decisiva del proyecto freudiano, ¿no? Qué bueno. No, no tenía esa cita de Green, pero bueno, me alegro porque estoy totalmente de acuerdo. Así Sí, es. yo lo que quería comentar era, retomando de nuevo lo que mencionaba, doctor, acerca de que iniciaba diciendo que estaba como de más esta diferenciación entre psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica. Poner esa discusión adelante, como enfrente, como si fuera lo principal, sería básicamente lo que mencionaban hace rato, ¿no? De esta cuestión eh, tan... ¿Cuál fue la palabra? Tanático. Uh-huh. Tanática. Tanática, sería como poner esta cuestión tanática en el psicoanálisis, el continuar, el darle prioridad a esa discusión que en el fondo, pues como explicaba con esta metáfora del oro puro y la aleación, pues no Yo es creo lo que más sí. Yo creo que a ver, amenaza con que nos quedemos en psicoanálisis. Si, digamos, nosotros usamos la palabra tanática, pero no queremos usar la palabra tanática, pero es algo que amenaza el futuro del psicoanálisis. Digo, porque estamos detrás de un ideal y el ideal asume características tanáticas, ¿no? Les recomiendo el libro El malogrado, no sé si lo leyeron, de Thomas Leonard, creo que es. Bueno, creo que se llama Thomas Leonard. Es un escritor austríaco, digamos, muy, muy pertinente porque habla de esto, de los ideales tanáticos, ¿no? Cómo pueden arruinar las mejores intenciones. La Sí, pureza, ¿no? El absoluto, digamos, esas cosas que no existen. Por eso me gusta lo de esto de Claudio del psicoanálisis posible, ¿no? así es. Y yo creo que también a veces de repente hay gente que pareciera que hasta le gusta, ¿no? Esta parte de que pareciera que esta lucha del psicoanálisis, que el psicoanálisis siempre ha sido tal tildado, ¿no? Decían de ciencia burguesa por el estalinismo, de ciencia judía por el nazismo, ¿no? Etcétera, ¿no? En todas las culturas ha encontrado resistencia al psicoanálisis y muchos pareciera que se toman de esto para decir, no, somos tan puros, ¿no? Que entre menos seamos mejor, ¿no? Y Para creo que no mí, va por ahí el asunto. estoy en la otra punta. Exactamente, sí, no sé, creo que yo también creo que no iría por ahí el asunto. No, no. Estamos más o menos sobre el tiempo, no sé si quieran agregar algo. No, yo solamente agradecerles, me encantó charlar un rato con ustedes y seguramente tendremos otras oportunidades para charlar.
Espero que algún día nos volvamos a ver en persona. Ojalá y así sea, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor que en Vancouver ya iba a poder ser el congreso. Pero parece que viene medio complicado. Sí, pero parece que no va a ser así, entonces, pero bueno, ojalá un día nos podamos estrechar la mano de nuevo. Bueno, de nuevo no, o sea, entre todos, pero por primera vez. Pues bueno, estamos un poco sobre el tiempo, creo que ha sido muy pertinente para cerrar este ciclo de videos, ¿no? Esta separación que ha hecho entre los conceptos. Les recomiendo yo a la gente que no ha visto los videos que tenemos, justamente tocamos estos temas, ¿no? Lo inconsciente, transferencia, contratransferencia, los pueden encontrar en videos en nuestro canal. Si no los han visto, los invito a que vayan a verlos y puedan también tomar un poco más de noción sobre lo que estábamos hablando en este conversatorio. Juan. Nada, igual agradecerle al doctor su excelente exposición, muy clara, muy pertinente, como decía hace rato. Y pues igual decir que no lo planeamos así, pero la temática y lo que se habló va muy en función del espíritu del canal, ¿no? Que es como de hecho, precisamente por eso se llama Pulsional, y esa fue la razón de ponerla así como, a ver, vamos a hablar de lo esencial, de lo que consideramos importante y que sentimos nosotros que iba quedando como un poco relegado, ¿no? Pero al mismo tiempo surge este otro lado donde se empieza a explicar y a entender mejor. Así es. Doctor, bueno, igual muchas gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un honor haber abierto este ciclo de invitados con usted. Es un honor que haya sido nuestro primer invitado. Un gusto. Es un gran psicoanalista y queríamos reconocer eso también en el canal. Muchas gracias, doctor. Muy amables. Saludos por allá. Igual, nos vemos.